una carretera proyectada, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Se ha establecido de acuerdo a las condiciones presentes. ¿Cómo? Sobre elevación máxima el valor de punto 10. En dicho tramo y según los alineamientos horizontales, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros. Aparte, para esta curva se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura correspondiente. Bien, han tomado nota de todo el enunciado, ¿sí? Listo. Un ratito, ingeniero, por favor, arriba, por favor.
¿Listo? Ya, empezamos. Sí, Ok, ingeniero. Buenas noches. Sí, empezamos, ingeniero. ya, listo. A ver, aquí hay que, antes de empezar esta secuencia de estos ejercicios, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa es la sobreelevación? La sobreelevación. ¿Qué viene a ser la sobreelevación? A ver, la sobreelevación, ¿en qué tipo de curvas se da? La sobreelevación, ¿en qué tipo de curvas se da? A ver, ¿quién me podría decir? En curvas de radio muy corto. Claro, pero también puede ser en curvas que tengan un radio muy amplio. En cualquiera, por ejemplo, una curva vertical tiene sobreelevación, una vertical tiene sobreelevación. A ver No, qué ingeniero, dicen. no ¿Qué? tiene. No, ¿Por qué no tiene? solo se dan las curvas horizontales, ingeniero, si no me equivoco, y se refiere al pedal. Ya, pero ¿y una vertical por qué no tiene sobreelevación? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué? Ingeniero, eso sería porque no existe la fuerza centrípeta para que se contrarreste con el pedal. Sería que, a ver, no te escucha bien, ¿por qué no tendría una vertical sobreelevación? ¿Por qué no tendría? Creo, Inge, que en las curvas horizontales hay una fuerza centrípeta que se contrarresta con el pedal. Y en las curvas verticales creo que no existe eso. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe una curva vertical? ¿Por qué no existe una vertical? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no existe una vertical? ¿Por qué? Porque ya su nombre pues lo está indicando. A ver, tomen nota. Miren, en una curva circular voy a hacer un gráfico. Esa es una circular horizontal. Entonces aquí tenemos, este es un radio, este es otro radio. Entonces aquí, este arco, por ejemplo, el arco AB, es el arco de un círculo, ¿no? Entonces, cuando se hace el trazo de una curva vertical, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? El vehículo entra por una recta y va a hacer espera, aquí va a ser este recorrido, este arco A y B. Entonces, como dijo su compañero, aquí tiene que tener en este arco, si aquí tenemos
Si ahí tenemos. Ahí. Toda esta parte tiene que tener un peralte. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el peralte o la sobreelevación? Sencillamente, si no habría esa sobreelevación, entonces un vehículo vendría aquí, viene por aquí y por la fuerza centrífuga este vehículo se iría de frente, de frente. Entonces, para evitar que este vehículo se vaya de frente, entonces hay que darle una sobreelevación. O sea, hay que darle un peralte en esta parte. O sea, la parte, el arco, a ver, voy a colocar el arco CD tiene que estar con mayor elevación y la parte el arco EF tiene que tener menos cota, ese arco. Entonces, a eso es lo que llamamos sobreelevación. ¿Dónde está aquí la sobreelevación? En el arco CD. ¿Para qué? Cuando el vehículo entre a esta curva, por la inclinación que tenga, vamos a anular la fuerza centrífuga y evitar que el vehículo siga de frente, ¿no? Entonces, la pregunta iba, ¿esto se da solo en curvas verticales? Solo se da solo se da en curvas horizontales. Una curva vertical no tiene sobreelevación, no tiene peralte. ¿Por qué? Porque una curva vertical, por ejemplo, sube, baja, sube y baja. Entonces, aquí, en una curva vertical, o sea, el vehículo va a venir por aquí, va a venir por aquí, va a venir por ahí el vehículo, y la pista no va a tener ninguna sobreelevación. No, no necesita, no necesita. Entonces, la sobreelevación solo es para curvas circulares. ¿Ya? Ahora, hay que aclarar también lo que dice aquí el grado. ¿Qué cosa es el grado de una curva? Miren, si yo tengo una curva circular, AB, este arco AB es el arco de una curva circular. Entonces, a una curva se le denomina por el grado o por el arco. Por el grado o por el arco. ¿Cómo es en función del grado? Cambiar de color. Aquí, por ejemplo, un color negro. Si en este arco AB, yo digo aquí en este arco voy a fijar el punto C. Voy a fijar aquí el punto D. Ahora, antes el arco AB va a tener aquí
esto que viene a ser el radio y esto que viene a ser el radio. Aquí vamos a tener el ángulo delta. Y CD, ¿qué cosa es? Viene a ser otro arco, pero más pequeño, ¿no? Entonces, vamos a decir que CD, estiramos aquí CD y tenemos aquí esa recta, que viene a ser una, si yo trazo de C hasta D una recta, ¿qué viene a ser? Esto viene a ser una cuerda. La cuerda. Ahora, sí, en este caso, una cuerda de 20 metros. Entonces, si de C y D lo proyecto aquí, aquí al centro, aquí se va a formar en el centro un ángulo que se denomina el grado. El grado. Entonces ahí está el grado de esa curva circular en función de la cuerda. ¿Ya? Pero también hay otra parte, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a tener el punto CD, o C' y D'. Y vamos a tener, por ejemplo, C', D', y vamos a tener, no ahora como cuerda, sino como qué, como arco, como arco. Si C' lo proyecto aquí al centro, aquí voy a tener otro ángulo que también se denomina grado. Pero ese grado no es en función de la cuerda, sino es en función del arco. ¿Ya? Hay un grado en función de la cuerda y hay otro grado en función del arco. En función del arco. ¿Se entiende esta parte? ¿Está claro? ¿No hay ninguna aclaración, ninguna pregunta? Está claro, ingeniero. Listo. Entonces, grado, Ingeniero, ¿cómo? una consulta, ingeniero. Sí, En curvas verticales, la inclinación de la calzada tiene que ser de igual manera. claro. O sea, como no De la- hay derecha, izquierda, van a tener del eje hacia en una curva vertical. A ver, aquí, por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Aquí está el eje de una vertical. Este es su eje. Entonces, hacia la derecha, hacia la izquierda, va a tener la misma caída. Y esta caída, ¿por qué lo constituye? Por el bombeo. Aquí también va a estar el mismo bombeo. Ajá. Sí. Pero cuando es una pendiente, en lo que es el agua, no se supone que se vendría todo para la parte baja. No, por eso, cuando se produce en una vertical una precipitación,
Ajá. Entonces el agua cae, llega aquí y se va como este bombeo. Tiene inclinación hacia las cunetas, entonces el agua, ¿qué va a pasar? El agua va a discurrir hacia la cuneta. Para este lado, igual aquí también hay otra cuneta y el agua también va a ir hacia la otra cuneta. Del eje a ambos lados de la cuneta. Es el bombeo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda, alguna consulta? No, Inge, me parece que está claro. Nada más que creo que mi compañero se refería en el caso de que una curva tenga ambas curvas, ¿no? La vertical y la horizontal. Entonces, Sí. en esa bajada tiene que tener solamente a un agua nomás se hace, pues, ¿no? Todo el bombeo. Claro. En una vertical, allá, de repente ha habido confusión, ¿no? Esto es en una vertical, ¿no? Y en una horizontal, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí voy a poner, esta es la curva circular. Y la sobre elevación está aquí. O sea, de este eje para aquí, o sea, ahí está la pendiente, ¿no? Entonces, aquí está la cuneta. Entonces, cuando se produce una precipitación pluvial, todo el agua que está aquí en esta parte va a irse hacia esta sola cuneta. No va a tener una cuneta a la derecha y otra a la izquierda. No, solo va a estar la cuneta aquí, en este lado. Aquí nomás va a estar la cuneta. Y a toda esta parte denominamos la sobreelevación o el peralte. Sobreelevación o el peralte, que son dos términos sinónimos, ¿no? A ver, ¿está bien o hay alguna duda? ¿Hay alguna duda o está claro? No, ingeniero, eso era la consulta nada más. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Sí. Listo, ya. A ver, este ejercicio lo vamos a hacer. Dice, un tramo de carretera está proyectado, entonces, 80 kilómetros por hora. ¿Qué viene a hacer ese 80 kilómetros por hora? Viene a ser una velocidad del proyecto, ¿no? Está diseñada, está proyectada a 80 kilómetros por hora. Entonces, se ha establecido como sobreelevación máxima, ¿cuánto? Punto 10. Punto 10. Entonces, la fricción tangencial aquí entre el pavimento y los neumáticos aquí del auto, del vehículo, para esta velocidad, la fricción longitudinal es de punto 14. Punto 14. Entonces dice, ¿no? Hallar
el radio mínimo, hallar la sobreelevación y el grado de la curva correspondiente. Entonces, lo que hacemos es, y otro dato que tenemos es que el radio es de 300 metros. Entonces, ¿cuál es el radio mínimo? ¿Cuál es el radio mínimo? La fórmula que utilizamos, ya la fórmula de conversión, es la siguiente. 0.007865 por la velocidad de proyecto elevado al cuadrado. Todo esto que divide a la sobreelevación máxima más la fricción longitudinal. La fricción longitudinal. Como tenemos todos los datos, entonces podemos reemplazar, ¿no? El radio mínimo es igual a 0.007865, que es el factor de conversión por 80, esto elevado al cuadrado. Y todo esto dividido por la sobreelevación máxima, o sea, 0.10 más 0.14. 0.14, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto da el radio mínimo con esos datos? ¿Cuánto da? 209.73. 209.73. Ok. $73 metros. Dice, ¿cuál es la sobreelevación necesaria? Entonces, la fórmula es una fórmula nueva que está en el libro que estamos llevando como consulta. La sobreelevación es igual al radio mínimo que divide al radio, ¿no? Por la sobreelevación máxima. A ver, voy a conectarme. Listo. Entonces, reemplazando la sobreelevación, ¿cuánto da? A ver, dicten. 0.070, ingeniero. Ya.
0.07 o 70, ¿no? Sí. Y el grado, también es otra fórmula. El grado es igual a, esta es la constante de conversión todo esto que divide a 300, que es el radio. Entonces, el grado es igual a 3.82. 3.82, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos la sobreelevación necesaria y los datos que está pidiendo el ejercicio. ¿Alguna aclaración? ¿Una pregunta? Disculpe, ingeniero, un poquito para arriba lo puede mostrar. Ya. Ahí. Sí, ahí, ingeniero, gracias. Ya. Ingeniero, una consulta. Sí, En caso de la sobreelevación 0.070, ¿en qué unidades está dado? ¿En metros o en porcentaje? claro. Aquí el ejercicio va a dar qué cosa es la sobreelevación. Sobreelevación viene a ser igual a 0.007, ¿no? ¿Qué equivale a qué cosa? Si nosotros queremos expresarlo en porcentaje, al 7%. Al 7%. Como es una elevación, entonces viene a ser, ¿y cómo lo consideramos en la sobreelevación? Si nosotros vemos la curva circular, por ejemplo, vamos a determinar aquí, como estamos viendo, este es un arco, este es el eje, entonces la y aquí tenemos la cuneta. Vamos a suponer que aquí está la cuneta. Entonces, este 7%, ¿de dónde es? Desde este eje del exterior hacia, le voy a cambiar de color, desde aquí hasta aquí, en forma transversal. Esto tiene una pendiente del 7%. 7%. No del eje, sino ahí de las partes laterales, ¿no? Ahora, ¿por qué le colocaba el signo más? Porque aquí tiene una cota mayor en este punto. Aquí está la cota mayor. Y aquí vamos hacia dónde va la cuneta. Aquí vamos a tener la cota menor. Entonces, la pendiente es en este sentido. 7%. ¿Se entiende? ¿O hay alguna consulta? ¿Y cómo comprobamos en el campo este 7%? Que debe tener en el campo. Ese no es bombeo, ¿no? Porque el bombeo es del eje hacia la parte lateral. No, este es de extremo de un eje lateral al otro eje lateral. No es del eje nomás, ¿no? Sino es
los dos ejes. O sea, aquí, este es un eje y este es otro eje, ¿no? Bueno, para que se entienda, ¿no? ¿Está correcto? Sí, ingeniero, sí se entiende. Ya, listo. Bien, entonces pasamos ahora al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Dice, se tiene que la velocidad del primer tramo de una carretera es de 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora. Si a una determinada curva se le asigna una sobre elevación máxima de punto 10, se requiere determinar el radio mínimo para que ella garantice una operación segura. Punto seguido. Hallar dicho valor. Adicionalmente, si a esta misma curva, si a esta misma curva se le asigna una sobre
elevación, es decir, una sobreelevación máxima de 0.08, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio mínimo necesario? En un segundo tramo. Segundo tramo. Donde la velocidad, de proyecto es de 50 kilómetros por hora, determinar el radio mínimo de otra curva. De otra curva proyectada con una sobreelevación máxima de 0.8. De 0.8. Listo. A ver. ¿Lo han copiado completo? Lo han copiado completo, ¿no? Sí. Listo. Bien, entonces vamos desarrollando. Dice en 2 tramos, ¿no? El primer tramo. El primer tramo. Dice, la velocidad de proyecto es de 110 kilómetros por hora. Para esta velocidad, la fricción longitudinal entre el pavimento y el neumático es de 0.125. Dice que aquí la sobreelevación máxima es de 0.10. ¿No? Entonces, aquí lo que pide es hallar el radio mínimo.
igual a X. Y cuando la sobreelevación máxima es de 0.08, también encontrar el radio mínimo. Entonces, primero calculamos para la sobreelevación máxima de 0.10. Entonces, el radio mínimo es igual a 0.00, este es la constante de conversión por la velocidad de proyecto, todo esto que divide a la sobreelevación máxima más la fricción longitudinal. Entonces, estamos trabajando con la sobreelevación máxima primero de 0.10. Entonces ahí el radio mínimo va a ser igual a 0.007865 por 110, aquí velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces 110 elevado al cuadrado. Todo esto que divide a, estamos trabajando primero con la sobreelevación de 0.10 más 0.125. Igual, desarrollando eso, vamos a tener 222.96 metros. Ahora, cuando el radio es mínimo, pero para la sobreelevación de, vamos a encontrar el radio mínimo, pero con la sobreelevación ahora de 0.08. Esto es igual a la velocidad, sigue siendo igual. Entonces ahora la sobreelevación va a ser igual a 0.08 más 0.125. Igual. Entonces esto nos va a dar 464.23 metros. Ahora, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, en el radio anterior, Sí. donde la sobrelevación, Sí. sacándolo con 10, a mí me salió 422.96. Sí, que el dato de usted está equivocado. ingeniero, sí sale. Ingeniero, ¿Cuál? El 222. Ah, con el máximo de 0.10. Sí, Aquí, ¿cuánto del radio? 422.96. Ya. Sí, eso es. El otro está bien, 464. Sí, Sí, está ingeniero, sí bien. está bien el Ya. otro. Listo. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer para el segundo tramo. Para el segundo tramo. Dice para el segundo tramo.
Ahora la velocidad de proyecto es de 50 kilómetros por hora. Para esta velocidad, la fricción entre el neumático y el pavimento va a ser igual a 0.19. 0.19. Entonces, la sobreelevación para esta velocidad, ¿cuánto va a ser igual? Dice aquí, la sobreelevación para el tramo 2 es de 0.08. Entonces aquí, ¿qué es lo que pregunta? El radio mínimo. El radio mínimo. Entonces, reemplazamos, entonces, el radio mínimo es igual a la constante de conversión, viene a ser igual a 0.007. Es el factor de conversión, ¿no? 78,65 por la velocidad de proyecto elevado al cuadrado, que divide a la sobreelevación máxima más la fricción longitudinal. Entonces, el radio mínimo viene a ser igual a 0.007865 por 50 elevado al cuadrado. Todo esto que divide a 0.08 más 0.19. Entonces, aquí vamos a tener, ¿qué cosa? El radio mínimo para esta velocidad es de 72.82. 72.82 metros. Sí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo se ha entendido? A ver, ¿qué entienden ustedes por radio mínimo? Bueno, la sobreelevación ya les he explicado, ¿no? ¿Qué cosa es el radio mínimo en una curva circular? ¿Qué cosa es el radio mínimo? ¿Qué es el radio mínimo? ¿Qué es que llamamos radio mínimo? Viene a ser, El ¿qué cosa? círculo más pequeño, ingeniero. ¿Qué? Es el lado corto del círculo, de la curva. Pero ¿qué condición debe llevar este radio mínimo? ¿Por qué aquí sale 72,82? ¿Qué indica ese 72,82?
¿Qué indica? ¿Es el grado en función al acuerdo, ingeniero? No. Este no está relacionado a la cuerda, sino está relacionado a la velocidad de proyecto. Entonces, el radio mínimo quiere decir, ¿no? Si yo tengo aquí el arco circular, aquí voy a tener su PC, aquí voy a tener el PT. Entonces, el radio mínimo. Entonces, un vehículo que entre con esta velocidad de 50 kilómetros por hora, para esa velocidad de 50, entonces quiere decir que estos radios mínimamente van a tener 72, 82. Ese es el radio mínimo. Para esa velocidad de proyecto, entonces el radio mínimo, si le bajamos a 70, no vamos a poder tener una curva de 50 kilómetros por hora. No. Tendríamos que bajar la velocidad y baja el radio. Sí. Alguien podría decir, ¿y qué tal si le doy un radio de 80? No hay problema. La velocidad se acomoda a 50 kilómetros por hora. Pero, ¿qué tal si le subo el radio a 100? Igual. La velocidad puede seguir siendo a 50 kilómetros por hora. Pero el radio mínimo, si yo le bajo el radio mínimo a 70, entonces ya no puedo desarrollar 50 kilómetros por hora. Ya no puedo. Tendría que bajar la velocidad. Tendría que bajar la velocidad. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora viene otro ejercicio que también es un poco largo. Ya lo haremos ya en la siguiente clase. Ingeniero, Sí. ¿por qué en el libro está resuelto de diferente forma? ¿Cómo está resuelto de Eh, diferente? con otra fórmula está. Y sale algo diferente, algo varía. No sé, estas son fórmulas que yo las he tomado así, son lo práctico. En el libro ¿qué se llama? No sé en qué fórmulas estará trabajando aquí, pero así en la práctica trabajamos con estas fórmulas, con las velocidades de proyecto. Sí. Varía en decimales. Da 72.91 al final. Sí, de El repente por radio la mínimo final. aproximación, de repente, ya sé ya, ¿dónde está el problema con eso? Es la fricción longitudinal. Sí, ingeniero. Aquí, 0.11 le he ahí, puesto. sí, pero la fórmula todo es igual. Lo que varía con este autor es la fricción longitudinal. Aquí el libro que estamos llevando no considera punto 19, sino esa es otra cantidad, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Está con punto Pero el 11. resto es igual, ¿no? El resto es igual. Sí, el resto es igual. La constante de conversión es igual. Lo que varía, y ves por los autores, es la fricción longitudinal, o sea, la fricción entre el pavimento y los neumáticos. Sí, por eso varía por la fricción.
Sí, ingeniero, la fórmula también está, no está con 0.007865. Si no, Está abajo, pero 127. no sé, pero al final el resultado está variando por la fricción longitudinal. Sí, ingeniero. Sí, sí, por la fricción longitudinal es lo que varía la respuesta. Sí. Pero lo que tienen que interpretar es por qué ese radio mínimo de 72,82 es el mínimo radio para esa velocidad. Si bajamos la velocidad, tenemos que bajar el radio. Sí. ¿Ya? Listo. Bien, entonces, a ver, voy a hacer una captura de pantalla para la lista. Ya, a ver, un momentito. Bien, entonces, ya nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Hasta la Listo, próxima, ingeniero. Buenas noches. listo. Buenas noches. Ahora sí, ya pueden descansar. Ya, gracias. Buenas noches, ingeniero. La siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches.